everybody, and welcome to the beginning of what is going to be a crazy video. So I've been seeing this hashtag go around on Twitter, and it is for this challenge, which is to study a language for 40 hours in 1 week. If that seems like a lot to you, it is. But as a person, I'm a little bit of a lot, so we're gonna do it. Today is Sunday, and I'm actually starting the challenge tomorrow, but I figured I'd make a little intro and let you guys know what my plans are. So some people spread out the hours between different languages, but I have decided, since my main focus is Spanish, I am going to fully invest in only Spanish this week. So I'll probably only do about a half hour of Esperanto every day, and I'll maybe like 10 minutes of Yiddish just to maintain them. But it's gonna add up to just about 6 hours every day of Spanish studying. And as you guys know, I never count my conversations. So I'm in full Spanish immersion, and when I go out into the street, out into the city, I talk to people every day all the time in Spanish. But that is not going to go towards my hours of study. Oh, I'm tired just thinking about it. My brain's going to explode, but I'm ready for that. And after this intro clip, I'm going to try to talk only in Spanish as much as I can, just so you guys can hear if there's any surprising progress. I don't know, we'll see. I have no idea what to expect other than just like sheer exhaustion. I really hope I see some progress. I mean, I assume I'll have to with that many hours of studying. I don't know, you never know. So anyway, welcome to this crazy week. Let's go. Hola, ¿cómo están? Estoy muy cansada. Todavía tengo que estudiar 2 horas más, pero pronto no voy a tener el sol, entonces tengo que hablar con ustedes ahora. Bueno, 4 horas de español hoy y tengo que hacer 2 horas más y tengo mucho sueño, pero yo sé que yo puedo hacerlo. Y también hoy caminé por la ciudad porque estoy aquí yo no puedo decir, es un secreto, pero eso no es importante. Lo que es importante es que no puedo pensar en inglés, en esperanto, en español. Y hablé con mi amiga Laura en esperanto hoy también. Hablé con mi querido amigo Luis en español esta mañana y leí The Hobbit y estudié my flashcards en Anki. Miré Mean Girls en español with subtitles. En español. ¿Qué otro? Escuché un audiolibro, creo que. Rebelión en la Granja. Sí, eso es todo. Voy a estudiar gramática, los verbos, necesito estudiar más. Y voy a mirar otra película, no sé cuál. Bueno, entonces ustedes pueden escuchar mi español hoy. Hoy es el primer día. Ay, no. Y tengo mucho sueño, pero estoy muy feliz porque, no sé, me gusta mucho estudiar y eso es todo. Yeah, day one. Hola, hoy no es un buen día y no sé por qué, tal vez es solo que 6 horas es mucho. Y todavía tengo que estudiar 1 hora y media más, pero creo que estoy muy cansada y no me siento bien hoy, entonces creo que solo voy a mirar otra película porque eso es fácil. Estudié gramática hoy y Anki y todo y Duolingo, pero no me gusta mucho Duolingo, solo 15 minutos cada día y leí y todo, pero no hablé con un maestro o un amigo, entonces creo que sí, solo voy a mirar otra película y yo espero que mañana va a ser mejor. Voy a hacer muchas cosas mañana en la ciudad, entonces espero que tengo tiempo. Pero como ustedes pueden escuchar, yo hablo bien ahora, no sé, pero es que hablé bien ayer, pero después de muchas horas de español. Bueno, entonces mañana. Hola, ¿cómo están? Yo creo que hoy es mi peor día. No estudié mucho porque hice otras cosas, pero está bien porque hoy empecé a aprender el subjuntivo. No me gusta. Miren, no es demasiado difícil, pero es difícil porque tengo que
¿Cómo se dice parkerigi? Memorize. Ay. Tengo que memorize muchos tensos en español. ¿Y por qué? En Esperanto solo tengo estis, estas, estos, estus, sí. Eso es todo. Me gusta eso. Eso me gusta. Pero en español no. Necesitamos más. No sé por qué. Y mis 2 primeros días aprendí pluperfect. Pluscuamperfecto. Creo que sí. Y eso no es demasiado difícil también, entonces. Bueno, pero sí, no sé por qué es que yo tengo mucho sueño y no puedo pensar bien. Espero que mañana es mejor, pero ya veremos, ¿no? Cada día no puede ser el mejor día. Y hoy no es el mejor día. Bueno, entonces espero que mañana es mejor. Vamos a ver. Hola, es muy frío, pero no quiero usar el mismo hoodie cada día. Solo tengo este. Bueno, hoy es un buen día. Yo puedo decir eso si es verdad. No estoy muy cansado hoy y creo que puedo pensar mejor. Pero mañana tengo un plan. No sé si ustedes lo saben, pero no me gusta mucho estudiar gramática. No es muy divertido para mí, pero creo que mañana voy a estudiar gramática durante 2 horas y voy a decir por qué. A veces es que me siento que yo puedo hablar con otras personas y puedo decir lo que quiero decir, pero no puedo decir exactamente lo que quiero decir. Bueno, entonces mañana 2 horas de gramática y solo tengo 3 días más. ¿Pueden creerlo? Yo no puedo creerlo. En verdad creo que ahora entiendo español más. Eso para mí, yo creo que eso es lo más importante. Porque estoy siempre con las personas que no hablan inglés. Y eso es bueno, no quiero hablar inglés. Pero si yo no puedo entender bien, entonces estoy muy feliz que me siento como yo puedo entender más. Pero quiero hablar really specific. ¿Entiendes? Quiero express myself. ¿Cómo se dice eso? A ver, quiero expresarme. Palabra nueva, yay. Sí, eso es todo. Mañana gramática. Ay. Hola, dije que quiero estudiar la gramática de español durante 2 horas hoy. Y sí, voy a hacerlo, pero todavía no. Es que no me gusta la gramática. Ay, es muy aburrida. Hoy hablé con mi amigo Luis otra vez y siempre eso es muy bueno para mí. Me gusta mucho su acento, es de Cali y es mi acento favorito de español. Entonces quiero hablar así, pero no, yo hablo como una gringa, yo sé. Pero algún día, sí, algún día las personas van a decir, ¿de dónde eres? Porque tú no puedes ser una gringa. Pero hoy no es ese día, desafortunadamente. Me gusta mucho esa palabra. Shh. Gracias. Tengo que decir que creo que este desafío es muy bueno porque me ayuda mucho. Pero cada día estoy muy cansada. Entonces estoy feliz que ahora lo hago, pero no creo que voy a hacerlo otra vez. Pero creo que ustedes tienen que hacerlo. Y ustedes pueden crear videos también. Bueno, entonces voy a cenar y estudiar gramática. ¡Yay! Subjuntivo. ¡Yes! ¡Yes! Mi cosa favorita. ¡Chao! Hola, quería estudiar la gramática anoche como les dije. Pero anoche comí en un restaurante y me enfermé. Me dolía mucho el estómago. Así que vi una película en vez de estudiar gramática. Pero hoy voy a hacerlo, porque yo sé que necesito más gramática en mi vida. Y mañana es el final día. Eso es loco. Estoy feliz que mañana es el final día. Estoy muy cansada y yo sé que no tengo que estudiar durante 40 horas en esta semana. Pero, mira, es que si yo digo que voy a estudiar durante 40 horas en una semana, voy a hacerlo. Porque no me gusta
fracasar o fallar, ¿qué es la palabra? Me gusta ganar. ¿Ganar qué? No sé. Y la otra cosa es que hablé con una mujer de Venezuela y en verdad no entendí casi nada. Ese acento es muy difícil. Tengo que escuchar más español de Venezuela porque ese acento, difícil. Bueno, entonces tengo que ir porque quiero estudiar gramática. Chao. Hola, hoy es el último día de mi desafío. Gracias a Dios. Ayer estudié la gramática mucho para mí y me gustó mucho. Eso es raro porque nunca me gusta la gramática. Pero sí me gustó mucho. Todavía tengo que estudiar mucho hoy, entonces mañana te hablaré de cómo fue el desafío. Pero yo sé que voy a llegar a las 40 horas. ¡Yay! Puedo hacerlo. Bueno, hasta mañana. I did it! I cannot believe I did it! I can't believe I did it, but I can't believe I did it! So this section of the video is going to be in English because I have a lot I want to talk about how the challenge went and what I did, and just like, I want to make sure that I say everything I want to say and I can speak a whole lot faster when I'm speaking English, obviously. Now, the first question, did I succeed? Yes, I did. I got exactly 40 hours done this week, and man, that sounds not as bad as it was. 40 hours is a lot when you're actually doing it, you know? Okay, so now a little bit about how I studied. So I was doing 6 hours a day, except for one day where I did 4 hours. Those 6 hours a day, I usually split up into 2 different sections. So in the morning, I would just go, try to get about 3 hours done, and then at night, I would do the same thing. So I did not do it all in one chunk because I think my brain would explode. It almost exploded in 2 sections of 3 hours. So yeah, I don't think I could have done 6 hours straight. So every day, what I would do is I would start with 15 minutes of flashcards and I would just review new vocabulary, and then I would do the same thing, 15 minutes of flashcards at night right before I went to sleep. And I think that really helped me with the amount of new words I was learning every day. Along with that, I listened to a lot of audiobooks. Honestly, I think most of what I was doing was just listening. Audiobooks and watching movies and TV shows on Netflix. And then music as well. I think what helps the most at an intermediate level, at least for me, is just more input. So the more I hear, the more I understand, and the more I retain, and then the more I am able to use and speak. I tried to make myself do a lot of grammar. I did not really succeed in doing a lot of grammar, but I did way more grammar than I usually do. And I really got a hold of the grammar points that I set out to learn, so I'm really happy about that. But again, then I started like seeing those different grammar points in books or hearing it in TV shows, and that's when it started clicking and setting in for me. I don't feel like I can really use it like off the cuff right now, but I'm hoping that soon I'll be able to, with just more practice, you know? When it comes to my level, I think it's pretty clear watching back that at least my ease of speaking grew tremendously. My first video felt very slow and very choppy, and then the last one felt really good. So I'm really glad I filmed it all because you can see it, you can hear it, I can see it, I can hear it. I don't know what my level is in terms of A1, A2, B1, B2. I have no idea. I would like to think and hope that I'm at a B1. That's sort of what I want, and I'm sort of hoping that by the end of the year I get to a B2. I don't know. I want to be able to communicate with people, and I can, but I want to do it better. So I don't think my level jumped like from B1 to B2 or from A2 to B1, but I do think that I'm much more confident now speaking, and that's something. Now, would I recommend this? Here's the thing, yes and no. I currently have as much free time as I want right now, and because of that, I can cram 6 hours of study into a day. But at the same time, by the end of every day, I was like beat. I was exhausted. I was sad. I was cranky every single night. So it wasn't my happiest week, but it was a week where I saw my language grow. So if you have the time and you know that you're not going to have like the most fun in the world, or maybe you will, maybe for you it'll be a lot of fun. For me, I didn't love it, but to be perfectly honest with you, I'll probably do it again. Because while I didn't love the process and the amount of hours I was studying, I really, really loved the results. So would I recommend it? Again, yes and no. I guess
you can see how my week went and you can decide for yourself if you think it would be worth it for you. And of course, you can always modify the challenge. You can do more than one language to get to those 40 hours, or you could cut the hours down to 20 for the week. I don't know, you do you. So that was my week. That was my challenge. I'm really proud of it and I'm really happy that I did it. I hope you guys enjoyed the video. Bye.